Imagina un hombre que vivió entre nosotros, pero que nunca conoció la muerte. A lo largo de la historia, todos los seres humanos han enfrentado el inevitable paso del tiempo y el frío abrazo de la tumba. Sin embargo, Enoc fue diferente. Un día estaba allí, caminando entre los hombres, y al siguiente, ya no estaba. No dejó rastro de su existencia. No se encontró su cuerpo ni su tumba, ni siquiera una señal de lo que había sucedido. Solo quedó un profundo misterio, un enigma que ha perdurado a lo largo de los siglos. ¿A dónde fue Enoc? ¿Qué ocurrió con él? ¿Cómo puede un hombre desaparecer así, sin dejar huella alguna? La Biblia dice que Enoc caminó con Dios y ya no fue visto porque Dios lo tomó para sí. Pero, ¿qué significa realmente esta declaración? ¿Cómo puede un hombre ser llevado al cielo sin conocer la muerte? ¿Qué vio Enoc en sus últimos instantes antes de desaparecer de la tierra? ¿Acaso fue este su destino final, un presagio del fin de los tiempos o una revelación oculta dentro de las Escrituras? En la historia bíblica, Enoc es un hombre que ha sido casi olvidado, un profeta que dejó un legado de fe y misterio. Antes de que las aguas del juicio universal cubrieran la tierra, hubo un hombre diferente, un hombre que fue elegido por Dios para caminar en su presencia de manera única. En este vídeo, vamos a sumergirnos en la historia nunca contada de Enoc, el profeta que fue llevado por Dios. Exploraremos el misterio de su ascensión y buscaremos comprender el verdadero significado detrás de su viaje sobrenatural. Prepárate para descubrir un secreto tan impresionante que cambiará la forma en que miramos la fe, la muerte y el propósito divino. Enoc no solo fue un hombre, sino el primer ser humano en experimentar algo que pocos, si no ninguno, podría comprender: ser llevado por Dios sin conocer la muerte. Su historia permanece como un símbolo de fe, obediencia y el profundo misterio que rodea a aquellos que caminan más cerca de lo divino. ¿Qué le fue revelado a Enoc en ese momento de tránsito? ¿Qué secretos del cielo y la tierra pudo haber visto en su misteriosa desaparición? Enoc nació en una época donde la maldad se multiplicaba sobre la tierra. La humanidad, antes justa y fiel, había comenzado a corromperse, adoptando las prácticas y creencias de los descendientes de Caín. Enoc era descendiente de Set, el hijo que Dios dio a Adán y Eva, un linaje conocido por su devoción al Señor. Sin embargo, las generaciones que siguieron a Set se desviaron del camino recto. La tierra, que al principio había sido un lugar puro, se había sumido en la violencia, la idolatría y la corrupción. Los Nefilim, gigantes de gran estatura y fuerza, caminaban entre los hombres, imponiendo su poder sobre los débiles. Estos seres, hijos de los ángeles caídos, eran considerados semidioses y servían como instrumentos de opresión. En este mundo lleno de oscuridad y maldad, Enoc creció con una visión diferente. Mientras todos a su alrededor buscaban poder y riquezas, Enoc se volvía hacia el Creador, buscando la verdad y la luz en medio de la oscuridad. A diferencia de los demás hombres de su tiempo, que ofrecían sacrificios a dioses falsos, Enoc vivió en obediencia a Dios. Desde joven, se retiraba a los montes, lejos de las ciudades corruptas, donde pasaba tiempo en oración y meditación. En esos momentos solitarios, el Creador le revelaba los misterios del cielo y del infierno, el destino de los justos y de los perversos. Enoc vio en visiones el juicio que se avecinaba sobre la tierra, el diluvio que destruiría a toda la humanidad. A pesar de la dureza de estas revelaciones, Enoc también vio una promesa de esperanza. Dios levantaría a un justo para traer redención. Con valentía, Enoc comenzó a predicar. Iba de ciudad en ciudad, clamando al pueblo para que abandonara sus malos caminos y volviera al Creador. Advertía que un gran juicio estaba por venir, pero pocos lo escucharon. La mayoría se burlaba de él, llamándolo loco. Los reyes y sacerdotes de las falsas religiones lo veían como una amenaza. Denunciaba sus prácticas, condenaba sus sacrificios humanos y los acusaba de alejar al pueblo de la verdad. Esto hizo que los poderosos se volvieran contra él. Cierta noche, mientras caminaba por el desierto, se formó una terrible tormenta. Relámpagos rasgaban los cielos y el viento rugía como un ejército furioso. Fue entonces cuando una luz sobrenatural descendió sobre él. La voz del Creador resonó profunda e imponente. Enoc, he visto la iniquidad de los hombres, su corazón se ha alejado de mí y su violencia llena la tierra. El juicio está cerca. Enoc cayó de rodillas, sobrecogido por el temor. Su respiración era entrecortada y su corazón latía acelerado. La voz continuó: ve y habla, anuncia a las naciones que sus días están contados, porque traeré juicio sobre la tierra. Enoc sabía que su misión no sería fácil. Odiado por los poderosos y rechazado por muchos, podía ser asesinado en cualquier momento. Pero un fuego ardía dentro de él, y el miedo desapareció. Sabía que no estaba solo. Desde aquel día, Enoc sintió la voz del Creador en la tierra durante 300 años. Enoc caminó con Dios, profetizó sobre el diluvio que vendría y enseñó justicia a los pocos que aún temían al Señor. Su bisnieto, Noé, sería quien construiría el gran arca y sobreviviría al juicio divino.
Pero algo sucedió con Enoc, algo que lo separaría de todos los hombres que vinieron antes y después de él. La Escritura dice, y caminó Enoc con Dios y desapareció porque Dios lo llevó consigo. Génesis 5:24. ¿Qué significa esto? ¿Cómo puede un hombre simplemente desaparecer? Fue llevado al cielo sin conocer la muerte. ¿Qué le reveló Dios a Enoc en esos últimos momentos? Los antiguos hablaban de libros escritos por el que contenían secretos ocultos del universo. Algunos creían que Enoc vio cosas que ningún otro hombre podría ver. Otros decían que nunca murió, sino que sigue vivo hasta hoy, esperando el día en que regresará. Pero algo era seguro, Enoc caminó con Dios, y su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de la historia de la humanidad. ¿Qué le fue revelado a Enoc en su ascensión? El cielo aún estaba teñido con los colores del amanecer cuando Enoc abrió los ojos. El peso de la noche anterior aún pesaba sobre él. La visión que había tenido, o había sido algo más que una visión, estaba grabada en su mente como si hubiera sido esculpida en piedra. El sonido de la voz que había escuchado aún resonaba dentro de él, haciendo que su corazón se acelerara. Sabía lo que debía hacer, pero ¿el mundo lo escucharía? Desde joven, Enoc había sentido la presencia de Dios de una manera que pocos comprendían. Mientras otros se deleitaban en la violencia y la injusticia, él buscaba algo más grande. Su linaje era antiguo, descendía de Set, el hijo de Adán, que había continuado la tradición de servir al Creador. Pero a lo largo de los siglos, muchos de su propia casa se habían dejado corromper por las tentaciones del mundo. El culto a los falsos dioses crecía, y la idolatría se había convertido en un estilo de vida. Ahora, sin embargo, el Creador le había hablado de manera inconfundible. El juicio se acercaba, y él debía advertir a los hombres. Pero, ¿por dónde empezar? A la mañana siguiente, Enoc, su esposa, sus hijos, toda su casa, todos se sentaron a su alrededor, observándolo con curiosidad y, quizás, con un poco de preocupación. No era un hombre que solía llamar la atención sobre sí mismo. ¿Qué lo llevaba ahora a hablar con tanta seriedad? El Señor me ha hablado, dijo con voz firme. La tierra está llena de violencia y corrupción. El Creador ha visto la perversidad de los hombres y ha anunciado que el tiempo del juicio está cerca. Hubo un silencio tenso. Algunos apartaron la mirada, otros fruncieron el ceño. ¿El juicio?, preguntó uno de sus hijos. ¿Qué significa eso? Significa que Dios no permitirá que la injusticia dure para siempre. Él pondrá fin a todo esto. Su esposa le tomó la mano, tratando de comprender la urgencia en su mirada. ¿Qué podemos hacer? Debemos apartarnos de la impiedad. Debemos llamar a otros al arrepentimiento y debemos estar preparados para lo que vendrá. Se escucharon murmullos entre los presentes. Algunos asintieron, pero otros parecían inquietos. Hablar contra el mundo era peligroso. Los sacerdotes de las ciudades no aceptarían que un hombre como Enoc desafiara su poder. Y en el fondo, ¿quién realmente le creería? Enoc decidió que su misión debía comenzar sin importar el rechazo. Sabía que las palabras del Creador debían ser escuchadas, aunque el mundo a su alrededor estaba perdido en la oscuridad. Así comenzó su viaje hacia las primeras ciudades, donde la corrupción y la violencia habían tomado raíces profundas. El primer lugar que visitó fue una ciudad bulliciosa cerca de un gran río. El aire estaba denso con el olor de sacrificios a ídolos y la opresión de los más débiles. Enoc, vestido con un manto de lino y con su rostro sereno pero firme, caminaba por las calles, observando a los hombres y mujeres que se entregaban a la idolatría y a la avaricia. Su mirada era penetrante, como si viera más allá de la fachada que la ciudad presentaba. Sabía que su presencia era incómoda, pero su fe era más fuerte que cualquier temor. De pie en la plaza principal, Enoc alzó la voz con valentía. Escuchad, habitantes de esta tierra. El Creador ha visto vuestros pecados, vuestra maldad y la corrupción que os rodea. El juicio está cerca. Abandonad vuestros dioses falsos y arrepentíos, antes de que sea demasiado tarde. Su voz resonaba con autoridad, pero muchos lo miraron con escepticismo. Unos pocos se detuvieron para escucharlo, pero la mayoría lo ignoró o se rió de él. Un comerciante, con ropas lujosas, se burló. ¿Qué sabrá este hombre de nuestros dioses? Que se marche de aquí. Enoc no se intimidó. Dios no es sordo ni tarda en actuar. Su tiempo no es el tiempo de los hombres, pero llegará. Y cuando llegue, no habrá refugio para los impíos. La multitud comenzó a dispersarse. Algunos murmuraban, otros se reían. Pero Enoc sabía que su mensaje debía llegar a todos, aunque solo unos pocos lo aceptaran. Durante varias semanas, Enoc viajó de ciudad en ciudad, anunciando el juicio venidero. En cada lugar, enfrentó la burla, el rechazo y la indiferencia. La mayoría de los líderes de las ciudades, incluidos los sacerdotes y reyes, lo veían como una amenaza. Sus palabras desafiaban el orden que ellos habían establecido, un orden basado en el control de la gente y el culto a dioses falsos. Los sacrificios humanos, los rituales oscuros y la opresión a los pobres eran parte de una tradición que, aunque malvada, les otorgaba poder.
Enoc caminó valientemente, denunciando las injusticias y advirtiendo que si no cambiaban, el juicio de Dios caería sobre ellos. En una de las ciudades, un sacerdote le gritó: «Hablas contra nuestros dioses. ¿Quién te ha dado autoridad para hablar en su nombre?» Enoc, sin titubear, respondió: «No hablo por mí mismo, sino por el Creador, el único que tiene autoridad sobre todo lo que existe. Vuestra adulación a los dioses de mentira os llevará a la destrucción». El enfrentamiento con los poderosos fue inevitable. Los líderes de la ciudad empezaron a ver a Enoc como una amenaza seria. No solo cuestionaba sus creencias, sino que despertaba una chispa de duda en la gente que lo escuchaba. Un día, mientras caminaba por el desierto en su viaje hacia otra ciudad, una tormenta se desató de manera repentina. Relámpagos rasgaron el cielo y el viento rugió con furia, como si la misma naturaleza se levantara en su contra. Enoc, sin embargo, permaneció tranquilo, con los ojos cerrados y las manos levantadas al cielo, orando. Fue entonces cuando una luz sobrenatural descendió sobre él. El resplandor era tan brillante que el cielo parecía abrirse. Enoc, de rodillas en el suelo, sintió la presencia de Dios de una manera profunda y abrumadora. La voz del Creador resonó en su corazón con una fuerza incomparable. Enoc, he visto la iniquidad de los hombres, su maldad ha llenado la tierra, y su violencia es incontenible. El juicio está cerca. Ve y habla a las naciones, porque sus días están contados. Enoc, sintiendo el peso de la misión que se le había encomendado, se levantó lentamente, con la resolución de continuar. La luz desapareció, pero la palabra de Dios permaneció ardiendo en su interior. Iría a las naciones, pensó, y les hablaré, aunque no me escuchen, aunque me persigan, mi misión es clara. A lo largo de los 300 años que Enoc caminó con Dios, su voz de advertencia se hizo cada vez más fuerte, y su influencia creció, aunque muchos lo rechazaban. La gente de las ciudades continuaba persiguiendo sus propios intereses, adorando ídolos y viviendo en pecado, pero Enoc nunca dejó de ser fiel. En su vida, enseñó a unos pocos justos y profetizó sobre el diluvio, el cual salvaría a los justos y destruiría a los malvados. Sin embargo, a pesar de su valentía y dedicación, Enoc no pudo evitar que la maldad continuara extendiéndose. Las visiones de destrucción y juicio se volvían cada vez más claras. Una noche, mientras meditaba en la cima de una montaña, una visión aún más fuerte que las anteriores lo sacudió. Vio la tierra cubierta de agua, las ciudades arrasadas y los gritos de aquellos que habían ignorado las advertencias. Enoc vio, con una claridad desgarradora, que el tiempo del juicio estaba por llegar, y la única esperanza residía en un futuro justo, que solo podría ser traído por un Redentor enviado por Dios. Pero mientras Enoc luchaba por transmitir el mensaje de redención, comenzó a percibir la verdadera profundidad del sacrificio que implicaba ser un mensajero de Dios. La tarea era titánica, y su vida estaría marcada por la resistencia de un mundo que se había vuelto insensible al llamado de la justicia divina. Con el tiempo, Enoc continuó su misión, viajando de ciudad en ciudad y dejando un rastro de profecías que pocos podían ignorar. Mientras predicaba, la violencia y el caos que había profetizado comenzaban a alcanzar la tierra. Las ciudades se sumían cada vez más en la corrupción, y el eco de las palabras de Enoc se hacía cada vez más fuerte. Sin embargo, no todos lo aceptaban. Muchos veían su mensaje como un desafío directo a la autoridad establecida y la tradición religiosa que habían seguido durante generaciones. Los poderosos reyes y sacerdotes que temían perder su control, comenzaron a buscar formas de silenciar a Enoc. Sabían que su influencia crecía y que, si su mensaje calaba más hondo, podría desestabilizar todo lo que habían construido sobre la mentira y la opresión. Fueron momentos difíciles para Enoc, pues mientras él estaba dispuesto a sacrificar su vida por la verdad, la persecución se volvía más feroz. Enoc se encontraba rodeado por la desesperación y el rechazo, pero su determinación solo crecía. Mientras oraba en las montañas, buscando respuestas, sentía cada vez más cerca la presencia de Dios. El Creador le revelaba más detalles del juicio que se acercaba. La violencia, el caos y la impiedad habían alcanzado su punto máximo, y el diluvio ya no era solo una visión, sino una certeza inminente. Sin embargo, Enoc no estaba solo. En sus momentos de oración, experimentaba una conexión más profunda con Dios, y sentía el ardor de su misión como nunca antes. En un atardecer siniestro, mientras se encontraba en lo alto de una colina, mirando hacia el horizonte, Enoc vio lo que parecía el principio del juicio. El cielo comenzó a oscurecerse de manera extraña, tierra tembló ligeramente bajo sus pies. Era como si todo el universo estuviera preparando su llegada, esperando el momento exacto para ejecutar la justicia divina. Enoc sintió una oleada de compasión por la humanidad, pero también entendió que el juicio era necesario.
Los malvados debían pagar por sus crímenes, y los justos serían protegidos. En medio de este caos creciente, el pueblo comenzaba a dividirse. Algunos, temerosos, empezaron a prestar atención a las palabras de Enoc, comenzando a arrepentirse y a buscar un camino hacia la redención. Otros, sin embargo, endurecieron sus corazones aún más, escépticos y despectivos hacia la idea de que una catástrofe tan grande pudiera estar por ocurrir. Enoc sabía que el tiempo se agotaba, y la paciencia de Dios también. Una noche, mientras se encontraba en su retiro en el desierto, una oscura figura se le acercó. Era un hombre, un antiguo amigo que había abandonado el camino de la verdad, que ahora se encontraba dispuesto a traicionarlo. El hombre, visiblemente angustiado, susurró: Enoc, los soldados vienen. Tienen órdenes de arrestarte. Los poderosos te han marcado como una amenaza. Tu vida está en peligro. Enoc lo miró con serenidad, reconociendo el miedo en los ojos de su amigo. No temas por mí, dijo Enoc con voz firme. Si el Señor ha decidido mi destino, nadie podrá alterarlo. El hombre dudó, pero Enoc se alejó, decidido a continuar su camino, sabiendo que la persecución ya era inevitable. Con valentía, Enoc recorrió las aldeas que quedaban, predicando sin miedo, aún a riesgo de su vida. Las ciudades comenzaron a temblar con la noticia de la llegada del gran juicio, y aunque algunos se arrepentían, otros se reían y desechaban su mensaje. Enoc, sin embargo, seguía adelante. La misión no estaba completa. Él confiaba en que Dios lo protegería, como lo había hecho hasta ahora. En una de sus predicaciones más arriesgadas, Enoc se enfrentó cara a cara con los sacerdotes de una ciudad pagana. Nosotros no necesitamos tus advertencias, gritó un sacerdote. ¿Qué sabes tú de lo que está por venir? Enoc lo miró sin miedo y respondió con voz firme: sé que el juicio es inminente y que la ira de Dios caerá sobre los impíos. Solo aquellos que se arrepientan serán salvados. Dios no tardará en actuar. Las palabras de Enoc resonaron en el aire, pero en lugar de hallar un oído dispuesto, fue recibido con hostilidad. Sin embargo, su fe era inquebrantable. Poco después, mientras Enoc continuaba su viaje, se desató una tremenda tormenta. Los cielos se oscurecieron, y la furia del viento comenzó a desatarse en la tierra. Era como si el juicio de Dios ya hubiera comenzado, y Enoc, a pesar de su comprensión del futuro, se sintió sobrecogido. Miró al cielo con una última oración: Señor, si es tu voluntad, guíame en este último camino. Enoc sabía que el tiempo de la redención de la humanidad estaba por llegar, pero también sabía que el juicio sería devastador. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, y el pueblo aún no entendía la magnitud de las consecuencias que estaban por sufrir. De alguna manera, las visiones que Enoc había tenido a lo largo de su vida empezaban a converger, mostrando la imparable marea de justicia que se avecinaba, mientras que el pueblo continuaba con sus caminos corruptos. Enoc, a pesar de la adversidad, continuaba su viaje. La batalla final entre el bien y el mal estaba por comenzar, y él, como mensajero de la verdad, estaba listo para cumplir su destino. Con la persecución apretando a su alrededor, Enoc sabía que el tiempo de la redención de la humanidad estaba por llegar, pero también sabía que el juicio sería devastador. Cada paso que daba lo acercaba más a su destino, y el pueblo aún no entendía la magnitud de las consecuencias que estaban por sufrir. De alguna manera, las visiones que Enoc había tenido a lo largo de su vida empezaban a converger, mostrando la imparable marea de justicia que se avecinaba, mientras que el pueblo continuaba con sus caminos corruptos. Enoc, a pesar de la adversidad, continuaba su viaje. La batalla final entre el bien y el mal estaba por comenzar, y él, como mensajero de la verdad, estaba listo para cumplir su destino. Los sacerdotes, los reyes, y los líderes de la tierra estaban profundamente perturbados por las palabras de Enoc, que se expandían como un eco que desafiaba su autoridad. Sabían que sus días de poder estaban contados si el pueblo comenzaba a escuchar y a seguir el mensaje de este hombre que caminaba con Dios. Enoc predicaba con tal fervor que incluso los corazones más endurecidos comenzaban a temblar. Las palabras de juicio que él proclamaba se sentían como un presagio inevitable. La paz de los reinos de los hombres comenzaba a desmoronarse, mientras el Creador, al que Enoc había servido fielmente, observaba con justicia y paciencia. Una noche, mientras Enoc se encontraba en una colina, predicando a un pequeño grupo de creyentes, el cielo se oscureció de repente. La tierra tembló bajo sus pies, y el viento comenzó a rugir como un ejército de ángeles enfurecidos. Un resplandor cegador descendió del cielo, iluminando todo a su alrededor. En ese momento, la voz de Dios resonó en su alma: Enoc, el juicio está por venir, y la humanidad ya no tiene tiempo para arrepentirse. Mi justicia ha sido convocada, y nada puede detenerla. Enoc, con su corazón lleno de sabiduría y valentía, levantó sus ojos al cielo. Sus palabras resonaron con la autoridad que solo un hombre que camina con Dios puede tener. El juicio de Dios está a punto de caer sobre la tierra. Todos los hombres que se han alejado del Creador enfrentan su destino. Pero la misericordia de Dios todavía está disponible para aquellos que se arrepienten. La multitud, aterrorizada, miraba al cielo mientras
mientras el viento se intensificaba y el resplandor celestial envolvía a Enoc. Antes de que pudieran reaccionar, una tremenda explosión de luz ocurrió. La tierra misma pareció temblar y romperse. Enoc, en un acto divino, fue elevado hacia el cielo, rodeado por un torbellino de fuego y relámpagos. Los presentes cayeron de rodillas, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. El hombre que caminaba con Dios desapareció en un resplandor deslumbrante, dejando solo silencio y miedo en el aire. Cuando Enoc ascendió al cielo, su partida fue tan épica como su vida. Un carro de fuego descendió del cielo, rodeado de ángeles resplandecientes que cantaban en armonía. La tierra observó en absoluto asombro mientras Enoc se elevaba, dejando atrás a aquellos que lo habían seguido, que ahora sentían el peso de su ausencia. Enoc no vio la muerte como los demás hombres. En lugar de morir, fue trasladado al reino celestial, donde no habría más dolor ni sufrimiento. El juicio que Enoc había predicho comenzó a desatarse sobre la humanidad. Las generaciones venideras, que escucharon su mensaje, vivirían en constante reflexión sobre las advertencias que él había dado. Los que lo habían rechazado ahora sentían el peso de su rechazo, mientras el mundo seguía su curso hacia su inevitable destino. Enoc había sido un faro de fe, un hombre que vivió para Dios en una época de corrupción sin igual. Pero su legado no terminó con su ascensión. A través de sus escritos y profecías, Enoc dejó un mensaje eterno. La humanidad recordaría su nombre y su valentía, y los justos seguirían sus enseñanzas, esperando el día en que la justicia de Dios se cumpliera por completo.